Muy bien, un poco recordando lo que hicimos la sesión anterior del día sábado. ¿Estuviste en clase, Rosemary, el sábado pasado? Sí, sí, profesor, sí está. Muy bien. Entonces, la clase pasada platicábamos de lo que era, en este tema de lo que era introducción a la literatura como parte del curso del área de comunicación. Entonces, habíamos visto lo que era la literatura como arte, ¿no? Considerando desde ese ángulo. Habíamos considerado que la literatura está dentro de las 7 artes tradicionales y que de alguna manera eso nos permite tener una idea clara de lo que es el área de comunicación y conocer lo que es la teoría literaria en este bimestre, básicamente en el tercer bimestre, todo lo que es teoría literaria que nos va a permitir conocer y hacer un análisis más adelante en los grados superiores, cuando vuestros profesores les digan, a ver, hagan un análisis de tal o cual obra, ustedes tengan ya la capacidad de hacer un análisis, ¿no? Conocer lo que son géneros literarios, lo que son movimientos literarios, figuras literarias, entre otros aspectos más. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a platicar del tema de lo que son eh, lo que es el tema de la versificación. ¿Sí? Se observa mi pantalla, por favor, me confirman si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla blanca? Sí, sí, Blanca, ¿estás ahí? parece. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es netamente poesía. ¿Ya, chicos? Todo lo que es poesía. Y para eso vamos a desglosar y voy a presentar la pantalla en forma completa. Muy bien. Bien, como les decía al inicio, es importante de parte de ustedes siempre perseverar en el estudio, hay que perseverar. La constancia nos hace cada vez mejores a todos en todo aspecto. Hay que perseverar en nuestros estudios, no desalentarnos, tampoco amilanarnos, que son aspectos fundamentales dentro del desarrollo de nuestra área. Entonces, no solamente del área, sino también de su proyecto de vida. Ustedes que necesitan seguramente seguir avanzando, estudiando, pues están en tercer año, en este caso. Y el tiempo es, cuando uno empieza, pues te vas a dar cuenta que ya has terminado todo, ¿no? El estudio en este caso. La idea es empezar y tener el propósito de continuidad. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy está vinculado a lo que hemos visto en la clase pasada. Tiene una secuencia, una correlación. Es decir, la clase pasada hablábamos de las formas del lenguaje literario y habíamos platicado de lo que era el verso y lo que era prosa, ¿no? Y un poco recordando lo que era verso, habíamos indicado que era todo lo que se considera como poesía, ¿no? La poesía. Y lo que es prosa se considera todo lo que es narrado como una narración, ¿no? Que esto implica de alguna manera que nosotros podamos conocer estos elementos que son fundamentales. Entonces, queridos chicos, chicas, les voy a pedir siempre sí estar atento a nuestra sesión. Y esta parte tiene bastante relación con lo que ustedes van a hacer más adelante y les va a servir bastante para que cuando hacen análisis literario. Les va a servir bastante. Entonces voy a presentar nuevamente mi pantalla. Un momentito, por favor. Bien. Entonces el día de hoy platicamos de lo que es la versificación o lo que es el verso, ¿no? Eh, Cuando hablamos de versificación hablamos de lo que es poesía, queridos chicos, todo lo que es poesía. Entonces decimos que la versificación, esto implica antes o hasta antes del siglo XX, en el tema de poesía, ¿no? Se consideraba estos tres elementos. Chicos, estos tres elementos que son fundamentales en la poesía clásica. La métrica, rima y ritmo.
¿sí? Esos son los tres elementos clásicos en toda poesía que se desarrolló hasta el siglo XIX, inicio del siglo XX. Dirán, profe, ¿qué pasó en el siglo XX hasta ahora, siglo XXI? Algunos todavía lo consideran este verso clásico, pero algunos ya rompieron la tradición, es decir, ya se va a usar lo que se llama el verso libre. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos a partir por el primer punto, lo que es la métrica. ¿Sí, chicos? Cuando hablamos de la métrica, y ustedes, de acuerdo a en este caso, a sus conocimientos previos, pueden vincular la métrica con el tema de medida, ¿no? De medir. La métrica sirve para medir. ¿Estamos? Sirve para medir. En este caso indicamos que la métrica viene a ser la medida del verso según el número de sílabas. Esto es importante. O sea, ¿cómo vamos a medir, en este caso, a los poemas? Vamos a medir de acuerdo al número de las sílabas que va a contener cada verso. Recuerden que el verso es un rengloncito del poema. ¿Sí, chicos? Entonces, el conteo de sílabas se tendrá en cuenta las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Es decir, cuando nosotros estudiamos de la métrica, vamos a hacer uso de dos aspectos fundamentales, ¿no? En este caso, el primer punto que son las licencias poéticas y el segundo punto que son la ley de acentos finales. Aquí les voy a pedir, sí, un poco de su atención, porque esta parte la voy a explicar. Solo que un poco raritos son los nombres, pero eso es lo de menos. Sí, les voy a pedir bastante atención. En primer punto vamos a hablar de lo que son las licencias poéticas, ¿sí? Licencias poéticas. Ustedes ya saben que es una licencia, ¿no? Una licencia es un permiso que cualquier persona solicita a alguna entidad para poder funcionar. Por ejemplo, si yo quiero manejar mi carro, lo que tengo que ir es al Ministerio de Transporte, ¿no? Solicitar mi licencia de conducir. Y para que me den la licencia de conducir, pues obviamente me van a tomar unas ciertas pruebas, ¿no? Igual cuando yo, por ejemplo, quiero poner una tienda en mi casa y quiero que funcione, entonces voy a solicitar una licencia de funcionamiento que me lo va a emitir la municipalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de licencia poética, en este punto vamos nosotros, los que pues analizamos un poema, o cuando vamos a construir, cuando nos convertimos en escritores, en poetas, no, vamos a hacer vamos a solicitar un permiso a la gramática, recordando que la gramática es ciencia. La gramática es una ciencia exacta en la cual tiene sus reglas, tiene sus normas, y nosotros como usuarios no podemos romper esas reglas. Entonces, el poeta, ¿no? El poeta o en este caso nosotros los lectores podemos hacer uso de esas licencias poéticas para poder, ¿qué cosa? Para poder acortar, acá es el término para acortar, o alargar los versos, o sea, el número de sílabas en cada verso, ¿no? Con absoluta libertad. Eso es lo que es licencia poética. Reitero, en este caso, la licencia poética son o se tiene en cuenta para poder acortar o para poder alargar el número de sílabas en un verso determinado con absoluta libertad. Y para lo cual se tiene que tener en cuenta estos aspectos. Bien, ¿cuáles son esas licencias poéticas? Las licencias poéticas prácticamente son cuatro. Chicos, son cuatro. Cuatro licencias poéticas. Uno que es sinalefa, la que luego sinéresis, diéresis e hiato. Son cuatro licencias poéticas que el día de hoy vamos a platicar. Muy bien, quiero que me atiendan por favor ahora sí un poquito de su atención, su concentración, y eso es lo único que les voy a pedir. Este es sencillo, pero siempre sí con atención. Chicos, bien. ¿Qué es sinalefa? Es la primera licencia poética. Sinalefa dice que consiste en enlazar dos vocales. ¿Sí? Su mismo nombre dice enlazar. Cuando dice enlazar es unir dos vocales situadas una al final de una palabra y a la otra al comienzo de la siguiente.
Profe, a ver, explique, no entendí muy bien. Vamos a explicar, ¿ya? Vamos a entender que este es un poema, digo, es un verso, y este verso está separado gramaticalmente, gramaticalmente. Vamos a observar. Dice, este verso tiene, a ver, acá tiene 3 sílabas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas. O sea, gramaticalmente, o sea, como nosotros normalmente debemos separar, este verso tiene 14 sílabas. ¿Ya, chicos? 14 sílabas. Ahora, vamos a aplicar sinalefa. ¿Y qué es sinalefa? El sinalefa nos dice que cuando una palabra termina en vocal, reitero, palabra que termina en vocal, y la siguiente palabra empieza en vocal, vamos a juntar en una sola sílaba. ¿Ya, chicos? Bien, observen acá. Por ejemplo, decimos estaba, termina en vocal, cierto, termina en vocal. Y la siguiente palabra que dice echado, ¿empieza en vocal? Sí, empieza en vocal. Si termina en vocal, observen acá, termina en vocal, y la siguiente palabra empieza en vocal, la regla dice de sinalefa es que vamos a formar o podemos formar una sola sílaba. Una sola sílaba, no dos, sino una sola sílaba. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, formamos sinalefa. Estaba, termina en vocal, echado, empieza en vocal. ¿Sí? La que sigue, echado, termina en vocal, cierto. Yo, la Y, no es vocal, es consonante. Ahora, la palabra yo sí termina en vocal y en empieza en vocal. Acá juntamos también una sola sílaba. ¿Sí? Por favor, ¿están observando? Bien. En termina en consonante, no se puede. La es consonante igual. La sí termina en vocal aquí, la termina en vocal, pero la que empieza es en consonante, no podríamos. Tierra, fíjense, tierra termina en vocal, ¿sí? Y enfrente empieza en vocal. Acá también podemos aplicar sinalefa. Entonces, ¿qué es sinalefa? Sinalefa, reitero, es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza en vocal. En ese caso, la regla nos dice que podemos juntarlo en una sola sílaba. Entonces, si nosotros contamos, aplicando sinalefa a este verso, ¿cuántos habrá? Decimos, habrá acá 1, 2, 3, todo eso es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, acá encontramos 11 sílabas métricas, ya no gramaticales, sino 11 sílabas métricas aplicando sinalefa. ¿Ya, chicos? ¿Me dejé entender, por favor? ¿Se dejó entender? Por favor, me confirman. Hola. Profe, buenas tardes. ¿Puede repetir, por favor? No lo entendí tan bien. Muy bien. ¿Alguien más que no me entendió? Bien, voy a repetir, ¿ya? Voy a repetir. Reitero, ¿qué es sinalefa? Reitero, lo de de las licencias poéticas solo se aplica en poesía, solo en poesía, no van a estar aplicando en narrativa, en cuento, en novela, no, solo en poesía. Es decir, cuando yo tengo un poema y mi profe me dice, a ver, ¿cuántas sílabas tiene ese verso? Y aplica sinalefa, entonces tú rápidamente vas a evocar sinalefa. Y sinalefa es cuando una palabra, reitero, cuando una palabra termina en vocal y la palabra que sigue empieza en vocal, van a formar una sola sílaba. En este ejemplo que habíamos puesto, por ejemplo, la palabra es estaba echado yo en la tierra enfrente. Esa es la palabra, solo que aquí el hecho para cuestiones didácticas lo he separado para entenderlo mejor. Entonces, si nosotros aplicamos sinalefa, dice que cuando en este caso la palabra estaba termina en vocal, ¿cierto? Termina en vocal, acá a termina en vocal. Y la siguiente palabra empieza en vocal, ¿cierto? Empieza en vocal. Van a formar una sola sílaba. Solamente forman una sola
sílaba, no en dos, sino una sola sílaba. Aquí la sinalefa sirve para acortar el número de sílabas, ya para acortar. Echado, fíjense, echado, ya hemos hecho que acá ya se formó una sola sílaba. Echado termina en vocal, cierto, pero empieza en consonante Y. Acá no podemos aplicar sinalefa. Yo, sí, la palabra yo sí termina en vocal, la O. Y la siguiente palabra es en, también empieza en vocal. Cuando termina en vocal y empieza en vocal, la siguiente palabra forman, reitero, una sola sílaba. ¿Ya? Ahora acá, en, ya sabemos que termina en consonante, no podemos acá. La, cuando digo la, sí, termina en vocal, pero no empieza en vocal, empieza en consonante, la T, no podemos unirlo. Pero la palabra tierra, fíjate, tierra termina en vocal, tierra termina en vocal, la vocal A. Y la palabra que sigue es enfrente, y la palabra enfrente empieza en vocal. Entonces, cuando termina en vocal y empieza en vocal, juntamos en una sola sílaba, lo unimos. Entonces, gramaticalmente, como hemos visto, este verso tiene 14 sílabas gramaticales, pero si aplicamos sinalefa, solamente vamos a encontrar 11. ¿Por qué, profe, 11? Porque hemos reducido 3. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. 3 sílabas hemos acortado, entonces por eso nos da como resultados 11 sílabas. No sé si me dejé entender ahora. ¿Me entendió, señorita, o nada? No me logró entender. Sí, profesor, yo sí lo entendí. Muy bien, gracias. A ver, solamente estar atento nada más. Vamos acá con sinéresis. Los nombres no se compliquen porque los nombres son un poco raritos, sí. Vamos con lo que es sinéresis. Es otra licencia poética. En este caso dice que consiste en formar un falso diptongo, uniendo en una sílaba dos vocales que dentro de una palabra van a ser sílabas distintas. A ver, ojo, acá nos dice que sinéresis consiste en formar un falso diptongo, ¿no? Un falso diptongo, uniendo una sílaba, dos vocales que dentro de una palabra van a ser sílabas distintas. En términos sencillos, ¿cómo es esto? Vamos acá. Ojo un poco acá si aplicamos nuestro conocimiento de primer año. Nuestro conocimiento de primer año ha sido lo que ustedes han visto, ya lo que es diptongo, lo que es hiato y lo que es triptongo. Entonces acá un poco aplicamos el tema de hiato y el tema de diptongo. Fíjense acá, ¿cómo sería el verso? El verso diría, en el lazo fatal cae de la muerte. Reitero, en el lazo fatal cae de la muerte. Si nosotros nos damos cuenta, gramaticalmente, o sea, gramaticalmente, tal como es en forma de lo que estudiamos en gramática, en ortografía o en fonética, fonología, este verso tendría 1, 2, 3, 4 sílabas hasta acá, 6 hasta acá, 8 hasta acá, 10 hasta acá, 12. En total hay aquí 12 sílabas gramaticales. O sea, gramaticalmente está bien separado así. A ver, me van a ayudar acá, ¿ya? ¿En dónde encuentran acá hiato? ¿En cuál de las palabras que están separados encuentran hiato? ¿Alguien recuerda? A ver, alguien que tiene recuerdo de su primer año, porque es tema de primer año esto. ¿Dónde habrá hiato? Un poco les ayudo. Recuerden que hiato es la separación de dos vocales. ¿En qué parte encontramos dos vocales separadas? A ver, chicos, mientras alguien está intentando ingresar, a ver, van pensando un ratito, por favor. Bien, continuamos entonces. Continuamos, chicos. Voy a seguir acá.
Bien, el tema de sinéresis, chicos, chicas, está vinculado. A ver, les decía, ¿dónde encontramos hiato? Hiato, reitero, es separación de dos vocales. Y en este ejemplo, ¿dónde están separados dos vocales? A ver, aquí están separados vocales. ¿Sí ven acá, por favor? CAE. La A está separado de la E. ¿Estamos? Esto es hiato, separación de dos vocales. Y acá también, para que se den cuenta ustedes, acá hay diptongo. Acá es el diptongo. ¿Y qué es diptongo? Es unión de dos vocales. Recuerden eso, nunca deben olvidarse. Eso es en forma gramatical. O sea, de acuerdo a la gramática, el diptongo es la unión de dos vocales. Fíjese, la U con la E están juntos. Unión de dos vocales, eso es diptongo. Separación de dos vocales, la palabra cae está separado en dos sílabas. ¿Sí? Claro, eso no es que porque yo quiero lo separo y porque yo quiero lo junto. Hay una regla, ¿no? La regla de diptongos y la regla de hiatos. Eso es tema, reitero, de primer año. Pero la idea es acá trabajar de lo que es sinéresis. ¿Qué dice que es sinéresis? Dice que consiste en formar un falso diptongo, uniendo sílabas distintas. Bueno, acá hemos hecho ya gramaticalmente, hay 12 sílabas gramaticales. En este caso vamos a ver cuántas sílabas tiene aplicando sinéresis. ¿Y qué es sinéresis? Reitero, chicos, vamos a unir a un hiato, en otros términos. Es decir, acá no podemos, en el lazo, no hay, son sílabas normales, fatal, cae, de la muerte. Esta palabra cae, que está separada en dos sílabas, lo vamos a juntar en una sola sílaba. ¿Ya? Eso es sinéresis. Es decir, el hiato que está separado en dos vocales lo vamos a juntar en una sola sílaba. Entonces acá, si estamos reduciendo uno, tendríamos 11 sílabas métricas aplicando sinéresis. 11 sílabas. Profe, ¿por qué 11? Reitero, porque acá hemos encontrado un hiato, separados a, cae, separados en dos sílabas. Cuando aplicamos sinéresis, lo vamos a unir en una sola sílaba. ¿Ya, chicos? Bien, vamos avanzando. Diéresis. ¿Qué es diéresis? Esto indica la teoría, en este caso, consiste, dice, en deshacer un diptongo, ojo, diptongo, unión de dos vocales, ¿no? Un diptongo verdadero gramaticalmente, separado o separando sus vocales artificialmente en dos sílabas distintas, formando en él dos sílabas poéticas. Bueno, esto es gramaticalmente están separados. Fíjense acá, donde el límite rojo de oriente. Les pregunto, chicos, ¿dónde hay diptongo? Ya saben, diptongo, les he indicado ya. La teoría es que el diptongo es unión de dos vocales. ¿Cuál de las sílabas tiene dos vocales juntas? A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Dónde encontramos dos vocales juntitas? Hola, chicos. ¿Hay o no hay diptongo? Sí, el profe en Ori, que dice, creo. Ajá, ajá. Sí, sí, muy bien. Gracias, hijita. Es correcto acá. Ya se escondió mi puntero, también no quiere ya moverse. El diptongo está acá. Este es el diptongo. Recuerden, diptongo es cuando encontramos dos vocales juntitas ahí, fíjense. Acá no hay dos vocales. Una sola vocal, acá una sola vocal, todos son de una sola vocal. Pero ¿dónde encontramos dos vocales juntas? Acá, en rien. Acá están dos vocales juntas. La regla, ¿qué nos dice? La regla del diéresis dice que consiste en deshacer un diptongo, o sea, tenemos que deshacer este diptongo, ¿no? Entonces, primero contamos gramaticalmente. Acá hay dos sílabas, donde tres, el límite, tres sílabas más, son 6 sílabas hasta acá. Acá hay 2, 8, acá hay 2 más, 10, 12. O sea, este verso, recuerden que el verso es regloncito, este verso tiene 12 sílabas, pero gramaticalmente. O sea,
tal como debe ser. Pero si aplicamos diéresis, dice que debemos deshacer el diptongo, o sea, tenemos que deshacer este diptongo. ¿Y cómo lo deshacemos? Separando en sílabas. O sea, este lo vamos a separar en 2 sílabas. ¿Ya, chicos? En 2 sílabas. Y acá en esta I lo aumentamos 2 puntitos. Es la regla. Entonces, ya no es 12, sino serían 13. Acá suman más. Acá sirve para alargar. ¿Sí? Sirve para alargar. Entonces, acá serían 13 sílabas métricas aplicando diéresis. ¿Ya, chicos? Aplicando diéresis. Y por último, es el tema del hiato. Ojo, el hiato, esto reitero como licencia poética, ya chicos, como licencia poética. Dice que el hiato se caracteriza porque la vocal final de una palabra no se une con la vocal inicial que la sigue, es decir, se opone a la sinalefa. Recuerden que sinalefa era cuando una palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, se juntaban, ¿no? En este caso, el hiato es cuando no se aplica la sinalefa, o sea, este primer ejemplo que hemos visto, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Veamos este ejemplo, ¿no? El verso dice, tiene la mariposa 4 alas. Así dice el verso. Reitero, tiene la mariposa 4 alas. Entonces, si contamos cuántas sílabas hay gramaticalmente, acá tenemos 2, hasta tiene, 2, la, 3, mariposa, acá hay 4, 4 más 3 son 7 sílabas, 8, 9, 10, 11 sílabas tiene este verso. 11 sílabas gramaticalmente, como separamos en gramática. Chicos. Pero ahora si aplicamos hiato, se van a mantener, no lo tocamos. ¿Por qué, profe? Porque el hiato es cuando se antepone a la sinalefa. Por ejemplo, cuando uno tiene, termina en vocal, la L no empieza en vocal, entonces se mantiene. La sí termina en vocal, pero la que sigue empieza en consonante, no podemos juntar. La palabra mariposa sí termina en vocal. 4 empieza en consonante, no podemos aplicar sinalefa. Fíjense, acá sí podemos, ¿no? 4 termina en vocal y alas empieza en vocal. Acá si aplicamos sinalefa, lo formamos, lo juntamos estos dos, ¿sí? Para que baje a 10 sílabas, pero cuando aplicamos hiato no aplicamos sinalefa, simplemente lo dejamos tal cual. Eso es el hiato. Chicos, entonces, igual este tema va a estar grabado, para cualquier cosa lo pueden ver reiterativamente, pero tengamos en cuenta estos 4 que son las licencias poéticas. Sinalefa, cuando una palabra termina en vocal, la palabra que sigue empieza en vocal, juntamos en una sola sílaba, forma una sola sílaba. Luego la sinéresis, cuando encontramos en este caso un hiato, que están separados, que se separan, recuerden el hiato es separación de 2 vocales, lo vamos a formar, lo vamos a juntar formando una sola sílaba. Eso es sinéresis. Diéresis, cuando vamos a encontrar un diptongo, recuerden que diptongo es unión de 2 vocales, lo vamos a separar en 2 sílabas. Esto sirve, la diéresis sirve para alargar el número de sílabas en un verso. Y el hiato es cuando no se aplica la sinalefa. Básicamente es en síntesis. El hiato es cuando no se aplica la sinalefa. Muy bien. Veamos ahora sí. El otro elemento de la métrica es la ley de acentos finales. Recuerden que son 2 elementos de la ley de acentos finales. En este caso, las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Observen acá. A ver, vamos acá, chicos. Dice, si el verso termina en una palabra aguda, ¿sí? Ojo, reitero, si el verso termina en una palabra aguda, se agrega una sílaba, o sea, se va a aumentar una sílaba. ¿Ya, chicos? Eso es importante tener en cabecita. Si finaliza en una esdrújula, se resta una sílaba, o sea, vamos a restar una sílaba. Y si es una palabra grave, no se altera, se va a mantener tal cual. Vamos acá. También igual vamos a aplicar acá nuestros conocimientos de primer, segundo año. Observen acá, granados, cielo azul. En este caso hay que tener en cuenta solamente la última palabra, ¿sí? A ver, chicos, chicas, atiéndanme acá. Cuando digo azul, ¿dónde va el acento? La mayor fuerza de voz. ¿En A o en sul? La mayor fuerza de voz.
En A ver, sul, ayúdenme, profe. por favor. No sé. En sul, correcto. Aquí, ¿no? En sul, muy bien. Y cuando el acento va en sul, es una palabra aguda. Recuerden, es una palabra aguda. Última sílaba. Azul es una palabra aguda. Y la regla que dice, cuando el verso tiene una palabra aguda, se agrega una sílaba más. Entonces, acá hay granados, acá hay 3 sílabas. Cielo, hay 2 sílabas. Azul, 2 sílabas, igual suman 7 sílabas. Pero la regla me dice que acá debo aumentarlo más 1. Cuando termine en aguda, lo aumento más 1, igual 8. ¿Sí, chicos? 8. Bien, vamos con el segundo verso. Calle de los marineros. Si nosotros vemos acá, calle hay 2 sílabas. Calle de los, hasta acá 4 sílabas. Marineros, otros 4 más, 8 sílabas. Ahora les pregunto, la palabra marineros, ¿dónde va el acento? ¿En la ma, en ri, en ne o en ros? ¿En cuál de las 4 sílabas tiene la mayor fuerza de voz? La palabra marineros. A ver, ayúdenme, chicos, chicas. En Ros, profe. ¿Dónde va la? Marineros. En Ya, Ros. ¿qué dicen? ¿Para todos? ¿Para todas? ¿En ros? Acá el acento, chicas, va en ne. ¿Por qué, profe? Observen acá, en ne, ¿ya? Yo digo marineros. Marineros, fíjense, en ne. Si fuera en ros, diría marineros. Y no decimos marineros, se dice marineros. Entonces el acento, como ven acá, recae en la penúltima sílaba. No en la última, sino en la penúltima. Y cuando es en la penúltima sílaba es una palabra grave. Acá, grave. Y cuando es grave dice que no se altera, no se suma ni se resta, se mantiene 8, tal cual. ¿Ya, chicos? Tal cual. Bien, vamos acá. Cuando decimos qué verdes estás tus árboles, ¿sí? ¿Qué verdes estás tus árboles? En este verso encontramos 9 sílabas, ¿sí? 9 sílabas. Trabajamos solamente igual la última palabra del verso, árboles. ¿Dónde va el acento? Acá está sencillo, ¿no? ¿Dónde va el acento? En la A, profe. Muy bien, árboles, exacto acá. En este caso es una palabra, ojo, aquí si fuera aguda, acá grave, acá es esdrújula. Y la regla de esdrújula dice que se resta una sílaba. Acá está, fíjense. Esdrújula se resta una sílaba. Entonces 9 menos 1 igual a 8. Lo resto con esa esdrújula. ¿Sí? Y acá veamos acá. ¿Qué alegres tienes, cielo? Cuando digo cielo, ¿dónde va el acento? ¿En cie o en lo? ¿Dónde recae el acento, chicos? En CIE, profe. Exacto, muy bien. Exacto, cie. Tú eres mi cielo. No, no decimos tú eres mi cielo. Cie. Es una palabra grave, ya saben, cuando grave no se altera, se mantiene 8 sílabas. Fíjense acá, estos 4 versos tienen en total de 8 sílabas, pero aplicando ley de acentos finales. ¿Ya, chicos? Bien. Un poco para hablar de este punto, cuando hablamos del número de sílabas por cada verso, decimos versos de arte mayor, versos de arte menor. Fíjense, chicos, cuando son versos de arte menor, van a ser menos de 8 sílabas, ¿ya? Menos de 8 sílabas. Por ejemplo, este ejemplo anterior es de 8, 8, todos tienen 8 sílabas. Entonces, este poema o esta estrofa es de arte menor. ¿Por qué, profe? Porque tienen menos de 8 sílabas. ¿Ya, chicos? Y de arte mayor es cuando van de más de 9 sílabas, de 9, 10, 11 hasta 16 sílabas podría ser. Eso es de arte mayor. Reitero, versos de arte menor es menos de 8 sílabas y versos de arte mayor son más de 9 sílabas. Entonces, los versos más usuales, lo que los poetas usan más, siempre son estos de acá, los de 7 sílabas y los de 8 sílabas. Los de 7 sílabas se llama heptasílabos y los de 8 sílabas se llama octosílabos, ¿sí?
Y en los versos de arte mayor, la que se usan más son de 9 sílabas, que se llaman eneasílabos, de 11 sílabas, que se llama indecasílabos, y de 14 sílabas se llama también versos alejandrinos. Chicos, eso como referencia. Bien, ahora pasamos al otro rubro, lo que es rima. ¿Sí? Rima. Primero ya hemos visto métrica. El otro elemento del verso clásico es la rima. Y el último es ritmo, no se olviden, son los 3 elementos. Eso en su módulo, chicos, chicas, en su módulo les preguntan esto. ¿Cuáles son los elementos del verso clásico? Ahí si están con su módulo, ahí están en la mano, o si no están con el módulo ahorita, quizás están fuera de su módulo. Esa es una pregunta que les viene en el módulo. Les pregunta cuáles son los 3 elementos del verso clásico. Y son, no se olviden, métrica, rima y ritmo. Entonces ahora vamos a platicar de lo que es rima, ¿sí? Rima. ¿Y qué es rima, dirán ustedes? Rima viene a ser la igualdad de sonidos al final de los versos. ¿Ya, chicos? Igualdad de sonidos. Acá ya no tiene nada que ver con la medida, con el número de sílabas, sino acá ya la rima tiene que ver con los sonidos, ¿sí? Con los sonidos que tienen al final de los versos. Pero acá tengamos en cuenta también a partir de la última vocal acentuada. Vamos a encontrar 2 clases de rima. Uno que se llama rima consonante y otro que se llama rima asonante. ¿Ya, chicos? Rima consonante y rima asonante. La rima consonante también se llama rima perfecta. La rima asonante también se llama imperfecta. Como referencia, ¿no? Porque les pueden preguntar rima perfecta e imperfecta. Perfecta es igual a consonante. Estamos rima consonante o llamada también rima perfecta. ¿Y qué es la rima consonante? Es aquella que llega a todo, es aquella que llega a todos los sonidos, incluyendo vocales y consonantes. Es decir, la rima consonante o la rima perfecta van a ser iguales las vocales y las consonantes. Observen acá. Igual acá nos damos cuenta solamente la última palabra de cada verso. La última palabra. Por ejemplo, acá tenemos, dice el poema o la estrofa, dice esto. Mi pobre alma pálida era una crisálida, luego mariposa de color de rosa. A ver, un momentito, por favor. Para cuestiones didácticas, esto lo voy a corregir ya. Un momentito. Si no, no nos vamos a entender. Un momentito. Voy a corregir esto. Muy bien. Vamos a ver. Igual voy a presentar mi pantalla, por favor. Vamos acá. Observen, chicos, esta partecita. Fíjense la palabra pálida. Cuando decimos pálida, el acento. Ahí voy a activar mi puntero, por favor. Aquí. La palabra pálida, el acento va en pa. ¿Sí? Observen acá. Pa. Ahí va el acento, en pa. Ahora, de aquí lo tengo que tener en cuenta de la vocal, lo jalo hacia la derecha. De la vocal, en este caso la pa, la A, de la A hacia acá lo remarco. ¿Sí? Igual cuando digo crisálida, el acento va en sa. Igual cojo desde la vocal hacia la derecha. Así. Mariposa, fíjese, mariposa. Cuando digo mariposa, el acento va en po. Igual de la vocal lo extraigo y lo jalo ahí. Rosa, cuando digo rosa, igual el acento va en ro y ahí podemos ver. Osa. Observen acá, fíjense, cuando decimos que rima consonante, cuando son iguales vocales y consonantes. Fíjense acá, A con A son iguales.
L con L igual, la I con la I igual, la D con D igual, la A con A igual. Es decir, cuando son rimas consonantes son cuando son iguales tanto vocales y consonantes. Vocal y consonante. Y fíjense acá en el otro ejemplo. O son igual las vocales. La S, la consonante S son iguales. ¿No? Si es posible, lo remarco acá. ¿Sí? ¿No? Fíjense acá, son iguales. ¿No? Tanto vocales y consonantes. Esa igualdad de consonantes y vocales se llama rima consonante. ¿Ya, chicos? Mientras que la rima asonante solo se repiten solo las vocales. Acá ya no son iguales las consonantes, solamente las vocales. Cuando dice, por ejemplo, me moriré en París con aguacero, un día del cual ya el recuerdo. Fíjense, aguacero. Cuando digo aguacero, el acento va en C. Acá, aguacé. Recuerdo, cuando digo recuerdo, el acento va en la sílaba es cuer, la que suena más es la E. Vamos, E. Fíjense, acá las vocales, E, O, acá E, O. ¿Estamos? E, O. Entonces acá si nos damos cuenta solamente son iguales las vocales, solo las vocales. Porque acá es la R y acá es RD, no son iguales. ¿Sí? Eso es la rima asonante. ¿Ya, chicos? Y para culminar esta partecita de lo que es verso libre, queridos chicos, indicarles que el verso libre se usa sobre todo ya en la poesía moderna, ahora en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI. Es decir, los poetas del siglo XX, siglo XXI, la gran mayoría de los poetas ya no se han sometido a lo que era métrica, ni a rima, ni a ritmo. ¿Qué dice en este punto? El verso libre, dice, es el verso en forma parte de las composiciones que no se tienen o no se atienen a ninguna forma o a una norma métrica. El verso libre no tiene rima, ni medida fija, ni se integra a una estrofa determinada y permite, por tanto, una mayor libertad expresiva. Su uso ha sido muy frecuente en el siglo XX. Acá tenemos el ejemplo. ¿Ya, chicos? Disculpa, acá se me rayó. Bien, acá fíjense. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Si nos damos cuenta, fíjese, este primer verso es corto y este segundo verso es extenso. Acá no va a haber métrica, pues. No hay métrica, porque acá, si nos damos cuenta, acá hay 2, 4, 7 sílabas. Y acá en la segunda hay, a ver, a grandes rasgos, acá hay muerto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acá hay 7, acá hay 16. Fíjense, se altera todo, ¿no? Entonces, métrica no existe. Tampoco existe rima. Fíjense, batalla, termina en haya, hombre, no tiene nada que ver. Tanto, muriendo. No existe ni rima. Entonces, esto tengamos en cuenta, queridos chicos, actualmente la tendencia de los poetas modernos es desarrollar lo que se llama, reitero, el verso libre, es decir, crear con total libertad sin estar sujetos a lo que era métrica, sin estar sujetos a lo que era rima, ¿no? Sino tienen, en este caso, los poetas la mayor absoluta libertad para poder crear. ¿Y, chicos? Y por último vamos a ver, bueno, acá antes de todo, los tipos de rima, fíjense, las rimas. Pueden ser las rimas alternadas, ¿no? Acá cuando vemos para mí el primer verso en blanco, segundo verso igual vamos a encontrar acá, tercer verso que no se va a rimar, tampoco el quinto, pero si van a rimar, vamos a imaginar acá el segundo verso diga amaba, deseaba, besaba, por ejemplo, ¿no? Van a ser iguales, ¿no? En la rima cruzada se va a deformar de esta manera. De esta manera. A con A, B con B, y este A también lo jalamos acá, y este B también jalamos por acá. Se van cruzando, ¿no? Y la rima abrazada, su mismo nombre dice abrazada de esta manera, ¿no? También encontramos las rimas encadenadas. Esto es propio de los tercetos, ¿no? Que es un poquito otro tema. Y acá se van a ir encadenando. A con A, B con B,
igual acá B con B, acá C con C, ¿no? Igual acá C con C, y este D debe ir continuar hacia abajo, ¿no? Ahí más abajo debe aparecer D. Y monorrima puro cuando son A. Un poco para entender esta parte, aquí por ejemplo, es A. Acá sería, encontramos monorrima, ¿sí? Ero, o, ¿no? Igual acá rima pareada, porque eso va a la par, ¿no? A, y eso serían B, ¿no? Un poco para tener en cuenta. Bien, y para terminar este punto, chicos, lo que vamos a hablar del ritmo, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que en la música el ritmo le da la batería. ¿Estamos? Le da la batería. A ver, un momentito, esto voy a minimizarlo. Un momentito, chicos, para poder entenderlo mejor esto. Voy a proyectarlo, por favor. Bien. Observen eso del ritmo. Le decía, el ritmo, por ejemplo, le da a la música le da la batería. ¿Estamos? La batería le da el ritmo. Entonces, en la poesía, el ritmo lo va a dar los acentos. Ya, los acentos. Fíjense, caminar. Acá vamos a ver, voy a remarcarlo acá. Caminar. Voy a ponerlo de un color amarillito. Ah, no, un poquito que no se nota. Vamos a ponerlo de rojito ahí. Caminar, fíjate. Caminos. Voy a remarcar ahí. Es más, está con mayúscula acá. Amigos, el acento, porque ahí están los acentos. Cuando digo amigos, ahí va el acento. Tendré. Si te das cuenta, joven señorita, si nos damos cuenta acá, estas palabras, empezando los versos, caminar va en, fíjate, caminar, 3 sílabas. En la tercera sílaba va el acento, caminar. Acá igual, por caminos, cuando digo por caminos, igual, por cami, acá va el acento en la tercera sílaba. Los amigos también, la tercera sílaba. Los tendré en tercera sílaba. Todo va en la tercera sílaba va el acento, o sea, la mayor fuerza de voz. Ahí encontramos el ritmo, la mayor intensidad. Igual nos damos cuenta en las últimas palabras, cuando decimos lejos, ¿no? Lejos. Fíjate, ahí va el acento, lejos. Extraños, fíjense el acento, extraños. Hogaños y viejo. Ahí podemos ver. Entonces, como se dan cuenta, chicos, como se dan cuenta, aquí en estos últimos versos ya son palabras, todos son palabras graves, fíjense, el acento va en la penúltima sílaba. Lejos, extraños, agaños, viejo. Fíjate, en la penúltima sílaba. Eso es el ritmo, ¿no? El ritmo, reitero, que se considera como mayor fuerza de voz en este caso, en cada verso. El acento, los acentos, se tiene que tener en cuenta. Entonces, eso es en forma sintética de lo que son los elementos del verso clásico en lo que es la poesía. Recordarles, no se olviden, por favor, el tema de lo que es la versificación. Claro, ahora seguramente no, pero mañana, más tarde, a usted le pueden decir, a ver, chicos, a ver, o alguien te puede pedir, hazme un favor, me han pedido de rima, por ejemplo, ¿no? Como en este poema, ¿hay rima o no hay rima? Entonces ya saben ustedes de los rimas. Eso hay que tener presente y conocerlo, ¿no? Lo que son las rimas consonantes y las rimas asonantes, ¿no? Igual, cuando hablamos de métrica, hemos visto las dos formas. En este caso, lo que se refiere a las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Las licencias poéticas hemos visto sucintamente que hay 4, sinalefa, sinéresis, diéresis y hiato. Eso no hay que olvidarnos. Reitero, los nombres un poquito raros, pero a la postre nos vamos a ir mecanizando, ¿no? Nos vamos a ir acostumbrando, nos vamos a ir adecuando para saber qué es sinalefa. Entonces, por ejemplo, sinalefa, ya saben ustedes, les vuelvo a recordar, es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, forman una sola sílaba. Chicos, bien, no sé si habrá una pregunta, Melita, Juliana.
¿Alguna Profe, pregunta? una pregunta. El Dime, hijita. módulo que acaba de mostrar de ritmo, yo no lo tengo, no sé a qué se debe. ¿No te aparece de ritmo? No, profe, no lo tengo. Y el Ah, anterior también que sacó sobre unos ejemplos, tampoco no lo tengo, no sé. ya te entiendo ya. Sí, el tema del, en tu módulo no aparece, me dices que no aparece métrica, disculpa. Eh, sobre de ritmo, profe, no lo tengo en el módulo. Sí, parece que esa parte, como lo ven que no es tan importante, lo han suprimido. Pero igual hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Como referencia. Es más sencillo, seguramente por ahí el módulo no lo han considerado porque es tema ya un poquito secundario, digámoslo así, por eso lo han excluido. ¿Sí, Melita? Ya, profe, ya. No se preocupe. Ajá, muy bien, más bien, gracias por tu tiempo y tu asistencia y estar siempre atento a la clase. Y ya te voy a considerar, tú estás en el tercer año, en el turno de noviembre, ¿no? Así empezar en Sí, noviembre. profe. Sí. Muy bien, entonces ya te voy igual, a los que están asistiendo le voy a dar una nota adicional porque están haciendo un esfuerzo al momento de revisar su módulo, le voy a tener muy en cuenta. Ya, Melita, muy bien, Ya, gracias, me siento profe, ya. con Gracias, tu Fermi. Hasta atención. luego. Ya nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego. Ya, profe, hasta luego.